El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo: no. ¿Eres el profeta? Tampoco, respondió. Ellos insistieron: ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo: yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: ¿por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. En este tercer domingo del tiempo de Adviento se nos presenta este relato del Evangelio de San Juan, la primera página del Evangelio de San Juan, donde se nos presenta la preexistencia del Verbo de Dios, el Verbo que estaba junto a Dios, el Verbo que es Dios, que se hace hombre, que toma carne para redimirnos, para salvarnos. Pero no solamente San Juan en esta primera página anuncia el misterio de la Encarnación, sino que nos presenta también una de las figuras, como decíamos la otra vez también, más importantes del tiempo del Adviento, que es San Juan Bautista. Aparece acá como la voz, también lo reflexionábamos el domingo pasado. ¿Quién eres? Esta pregunta insistente de parte del Sanedrín, de parte de los enviados del tribunal religioso israelita, encargado de reconocer al Mesías y que tenía todos los medios, todo el conocimiento necesario para reconocer la presencia de Cristo cuando Cristo viniera, la presencia del Mesías. En el Sanedrín conocían perfectamente las Escrituras, las profecías, pero sin embargo Juan nos da una pauta importantísima frente a este interrogatorio que le hacen. Una pauta que define el corazón de aquellos hombres. Dice: ustedes no lo conocen. Esta ignorancia no es una cuestión intelectual, sino que es una cuestión del corazón. En el lenguaje bíblico significa no lo aman, no lo quieren recibir, no están dispuestos a recibir al Mesías tal como el Mesías quiere ser recibido. No quieren recibir a ese Mesías que es Jesucristo. Esperan otro Mesías. Y todavía lo siguen esperando. Esperaban ese fariseísmo tan corrompido, un Mesías puramente terrenal, que proporcionara gloria humana, triunfos humanos, prosperidades terrenales, éxitos de este mundo, dominio sobre el mundo. Eso es lo que en el fondo busca el fariseísmo, por eso es una de las expresiones más claras de lo demoníaco en el mundo. Seréis como dioses. En el fondo el fariseísmo esperaba un Mesías que les dijera esto: seréis como dioses. De hecho, ellos se proclaman hijos de Dios y Jesús dice que no son hijos de Dios. Hijos de Abraham tampoco son hijos de Abraham, en esa gran discusión que el Evangelio de San Juan también nos presenta. Y Jesús les dice: ustedes son hijos del demonio, lo dice de una manera totalmente clara, totalmente explícita. E incluso les dice por qué. Porque hacen esa obra que el demonio hace desde el comienzo en el mundo. La mentira, el engaño, la corrupción de lo religioso, la corrupción del vínculo con Dios,
la idolatría. Todos los males en el mundo tienen ese oscuro origen. Por eso San Juan los define. También lo van a perseguir a San Juan, ¿no? Jesús mismo nos dice que Juan es como Elías, que ya ha venido, lo dice en otro evangelio, e hicieron con él lo que quisieron. Esta es una acusación muy grave que Jesús hace contra el fariseísmo y que anuncia lo que van a hacer con Cristo. Recordemos que Juan hace primero lo que Jesucristo va a hacer después, en un sentido más pleno, por supuesto. Por eso dice, Él viene después de mí. Existía antes, pero viene después. Y no en un sentido exclusivamente ni primariamente cronológico. Viene después porque Juan va haciendo antes lo que Jesucristo va a llevar a su plenitud. El Nuevo Testamento viene después del Antiguo. Entonces a San Juan lo van a perseguir, a Jesucristo también lo van a perseguir, a San Juan le van a dar muerte por dar testimonio de la verdad, a Jesucristo también. Por eso este gran parecido, esta gran similitud espiritual en primer término entre Jesucristo y Juan, y por eso lo confunden primero con el Mesías. ¿Quién eres? La identidad. ¿Quién eres tú? Y frente a esas preguntas, San Juan responde con una serie interesante de negativas. No soy el Mesías, no soy Elías, no soy el profeta. Como si estuviera diciendo, no soy nadie, soy solamente una voz, que es la voz del Antiguo Testamento, que comparado con Cristo, por supuesto, que es poco y nada, podríamos decir. En la carta a los Hebreos, en el comienzo, nos dice que Dios habló en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, de muchos modos, de muchas maneras, fragmentariamente, dice, de manera literal. Ahora nos ha hablado por Jesucristo. Y no solo esto, sino que San Juan, en esas negativas que proclama, se compara con el Mesías, que tiene el nombre divino, yo soy. Jesucristo va a usar ese nombre, yo soy. San Juan dice, no soy. Este no ser de Juan no es una negación de lo divino, en este caso, como sí pasa con los fariseos, sino que es ese rasgo de profunda humildad, de reconocimiento de que él no es más que un testigo, más aún un testimonio, que es otro detalle de esos detalles exquisitos que tiene la palabra de Dios. Leemos, vino como testigo para dar testimonio. Él no era la luz, sino el testigo de la luz, pero en realidad siempre usa la misma palabra. Un testigo es alguien, por ejemplo, un testigo ocular, un testigo es alguien concreto que ve algo y después dice con autoridad lo que ha visto. Eso es un testigo. En cambio, San Juan, más que testigo, acá aparece como testimonio. Tal vez habría que decir mejor, vino como testimonio, para dar testimonio. Él no era la luz, sino su testimonio. Porque el testimonio de Juan es más importante que él. Si volvemos a esa comparación que les decía recién, uno puede ser testigo de algo que pasó y contarlo. Pero uno es más importante que el testimonio que da. En cambio, en Juan, curiosamente, pasa al revés. Lo más importante no es Juan, sino el testimonio que él da, y por eso se identifica. Él es el testimonio, no es que da testimonio, no es que cuenta algo, sino que él mismo es el testimonio. Y no por casualidad esa palabra es la que nosotros también, como aparece en el Evangelio, es el martirio. El mártir no solo es el testigo, el mártir es el testimonio de la fe, y por eso ya en la primera página se anuncia la manera en la cual Juan va a dar su testimonio definitivo, que es derramar la sangre por Cristo, en medio de esa oscuridad, ¿no?, de la prisión, del calabozo donde va a ser sacrificado, porque él no es la luz, sino el testimonio de la luz. Pidámosle al Señor entonces en este tercer domingo de Adviento que nos conceda esa gracia de imitar a Juan, porque esto, como siempre decimos, no son historias del pasado,
sino que es nuestra historia, es nuestro presente, es nuestra vida. Estamos llamados a hacer lo mismo, que esa semejanza con Cristo, esa semejanza testimonial, sea toda nuestra vida, sea que derramemos o no su sangre por Él de manera cruenta, de manera literal, pero siempre con nuestra condición cristiana, con nuestra condición de hijos de Dios, para que testimoniándolo en esta vida, un día podamos ser también recibidos por Él en la patria del cielo. Pidamos humildemente al Señor que nos conceda esa gracia, que así sea.